Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy quisiera comentar un poquito desde la cocina de mi casa y utilizando algunos materiales un poco de las investigaciones que personalmente he realizado a lo largo de 25 años de estar estudiando este tema que le podemos decir es histórico, esoterismo, espiritual, como ustedes lo quieran llamar. Pero personalmente sentí desde muy niño la necesidad de poder conocer y de poder investigar sobre estos temas, especialmente el concepto de Dios y el concepto del cielo, del infierno, de las religiones, y eso me llevó a estudiar una serie de religiones, incluso participar en muchas de ellas, pero también me llevó a realizar estudios en historia y filosofía y esoterismo, como también he pertenecido en su momento pues a grupos de investigación esotérica. Hoy en día siento que he llegado a cierta conclusión respecto a lo que creo y pues me parece que es importante poder compartirlo. Lo he hecho con mi familia y pues ahora lo hago desde este tipo de plataformas. Les voy a contar de forma resumida un poquito de ciertas conclusiones a las cuales he llegado y voy a tocar algunas teorías respecto a la existencia del ser humano en el planeta Tierra y respecto a lo que conocemos como espiritualidad desde la perspectiva humana. Les cuento inicialmente que algunas de las conclusiones a las cuales he llegado es la siguiente. Por acá, y esto lo enseñan muchas corrientes filosóficas, esotéricas, lo encontramos en la historia, lo encontramos resumidamente en la religión, etc., se dice que hay una esencia universal o también se le conoce como la fuente original, que es la esencia pura de la divinidad, de la luz, inclusive le podemos llamar con el nombre de Dios. Así que aquí en este recipiente, que lo tengo lleno de agua, vamos a decir que esta es la esencia divina o la divinidad absoluta, el uno, y que él, queriendo conocerse, pues decidió crear un sistema en el cual él mismo se va conociendo y se va expandiendo y se va retroalimentando. Repito, esto es un resumen un poco de lo mucho que he investigado, pero también me ha llevado a tener una convicción personal respecto a lo que yo creo del concepto divino, de Dios, del alma, del espíritu y de lo que existe dentro del hombre. Entonces, dentro de aquí está agua, ¿ok? Y vamos a llamarle la esencia universal, el uno, o vamos a llamarle la fuente original, la energía pura, la luz, ¿ok? El conocimiento absoluto, concentrado. Pues dicen varias teorías y ciertas enseñanzas filosóficas que están ahí metidas dentro de la historia, que este uno decide expandirse y entonces crea un sistema. En ese sistema está el mundo vegetal, inclusive antes del mundo vegetal está el mundo mineral. Podemos decir que el mundo mineral van a ser las piedras, las rocas, los minerales, etc. Luego existiría otra etapa por la cual circularía la esencia, que sería el mundo vegetal. Y después de experimentar dentro del mundo vegetal una serie de distintas plantas, pues una vez alcanzada la graduación, pasaría al mundo animal. Aquí puse este huevito para hacer referencia al mundo animal. Y entonces tenemos el mundo mineral, el mundo de las plantas, el mundo animal, y luego por acá tenemos en este vaso la tercera dimensión, que vendría a ser la dimensión del ser humano.
Luego de la tercera tenemos la cuarta. En la cuarta, pues ya como les he dicho, y es lo que se está hoy por hoy deslumbrando muy abiertamente, pues en la cuarta dimensión lo que hay es tecnología. Aquí encontramos los seres de bajo astral, pero ellos viven muchísimos años, tienen muchísimo conocimiento y se ha hablado a través de la historia, la filosofía, las ideologías y las religiones mucho acerca de estos seres, porque estos seres han tenido una influencia enorme sobre el ser humano en este planeta en particular. Ahora, personalmente creo que existen otros lugares que pueden ser llamados planetas o mundos en donde también probablemente existen humanos, pero no necesariamente bajo la influencia de los seres de cuarta dimensión. Luego, después de la cuarta, pues viene la quinta dimensión, la sexta, la séptima. Por aquí tengo este hielo, la octava, que básicamente lo que quiero ilustrar con esto es que aquí el agua que ha pasado por diferentes estados, pues sigue siendo el mismo agua, pero en otro estado, ¿ok? Y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Así que hoy quiero referirme un poco de forma resumida y práctica a lo que la historia, las religiones, la filosofía nos ha enseñado a nosotros los humanos, o lo que hemos podido rescatar, pero específicamente del planeta Tierra y de los humanos que habitan este planeta en particular. Porque repito, por ejemplo, Nikola Tesla decía que el mundo en el cual vivimos en realidad es como un principado, como un reinado, como una porción que está siendo gobernada por ciertos líderes, pero que no es lo único que existe. Hay inclusive pues probablemente más tierra, más allá, probablemente más civilizaciones, más mundos, quizás más allá de la Antártida. Se ha hablado mucho de todo esto, pero personalmente creo que decir que el mundo existente es únicamente los pocos continentes que tenemos en el planeta Tierra y los humanos que vivimos en él, pues me parece que es muy limitado, siendo que el ser humano, siendo que la vida, que el espíritu, que el ímpetu que mueve la vida es tan fuerte. Así que yo personalmente creo que probablemente existan otras zonas que se podrían llamar también tierras, y probablemente existan otras especies y probablemente existan también humanoides. Así que lo que la religión, el esoterismo, las escuelas de conocimiento secretas, pues la mayoría lo que han venido a enseñar es que esta esencia se vierte en cada uno de estos mundos o en cada uno de estos niveles o en cada una de estas dimensiones. Y también adelanto que no se llega solamente hasta la séptima o octava dimensión. No, si analizas a través de las creencias populares, esotéricas, filosóficas, grupos secretos, la cábala, etcétera, pues en realidad estas dimensiones pueden ir hasta 20, 30, 40, 50. ¿Ok? Muy bien. Esta esencia quiere experimentar, porque ahí en donde está en su estado puro, digamos que está en el cielo. Y en el cielo pues todo es perfecto. Y como todo es perfecto, pues a veces para poder valorar las cosas buenas, pues tenemos que experimentar un poquito las cosas que no son tan buenas. Porque a través de la comparación es que el ser humano, o que la esencia, logra desarrollar mayor conocimiento a través de la experimentación de los opuestos. Entonces, cuando todo marcha muy bien, a veces se nos olvida lo que somos, a veces se nos olvida tener gratitud, y entonces viene un poquito el dolor, el sufrimiento, y nos recuerda lo bien que estábamos, ¿verdad? Para que la gratitud esté siempre latente en nosotros. Pues resulta que esta esencia, después de haber pasado el mineral, el vegetal y el animal, para seguir evolucionando tiene que habitar un cuerpo humano. Pues resulta y sucede que esta esencia, para poder habitar el cuerpo humano, necesita autorización de los dueños de esa granja. Y los dueños de los seres terrenos de la tercera dimensión son los de cuarta. Y aquí puse un teléfono celular porque la tecnología o los avances tecnológicos están por acá. Entonces ellos
cultivan literalmente sociedades, humanos. Así que para que la esencia pueda habitar un humano, o más bien para que la esencia pueda experimentar en el avatar de un humano, necesita de alguna forma hacerlo bajo las condiciones del dueño de la granja. Y el dueño de la granja le dice, perfecto, puedes habitar dentro de el avatar biológico, pero quiero que te quede claro que tiene un 98% gen reptil de la cuarta, ¿ok? Y yo voy a estar controlando un poco sus emociones y voy a convertirme en el entrenador. Así que la esencia dice, bueno, perfecto, está bien, ya vengo evolucionando, pues sí, para seguir adelante, ya que vengo del cielo, pues para poder seguir creciendo tengo que pasar por el infierno. Entonces, muchas creencias o enseñanzas esotéricas dicen que el planeta Tierra literalmente es como el infierno, porque pues aquí hay demasiado dolor y demasiado sufrimiento, y no importa quién seas, cómo vivas, qué tengas, a qué te dediques, tarde o temprano pasas por sufrimientos fuertísimos. Y pareciera que la felicidad básicamente es como la ausencia de dolor momentáneo. Entonces, los seres de cuarta prestan o alquilan el avatar de tercera para que la esencia lo pueda habitar. En el caso del planeta Tierra va a ser solamente, se ha dicho, es el conocimiento que se maneja por lo menos actualmente, que anda alrededor de un 2% de esencia luz. El resto básicamente viene a ser esencia reptil. Por eso el ser humano siempre está pensando con miedo, por eso siempre tiene la necesidad de conquista, por eso siempre quiere ganar, por eso siempre se comporta territorialmente, por eso es sumamente sexual también. Así que la esencia habita dentro de un cuerpo humano, pero cuando nace muy poquito. Es decir, cuando nace el niño humano, la esencia luz es muy poquita. Muy poquita. Inclusive me atrevo a pensar mucho menos del 2%. Digamos que cuando nace es un 0.5, pero conforme va pasando el tiempo, esa esencia va creciendo, se va desarrollando como una semillita. De la misma forma en que en el mundo animal tuvo que crecer, romper el huevo para poder salir, como de igual forma la semillita tuvo que crecer para que salieran las plantas, pues aquí la semillita tiene que crecer para poder salir del cuerpo. Entonces esta esencia personalmente tenemos que irla cultivando y permitirle crecimiento. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegó esta esencia a ese cuerpo? Hay dos grandes teorías que son las que más que todo se manejan o las más comúnmente escuchadas, y es una, y de esto hablé en uno de mis videos cuando hice relación al libro de Cesárea Sitchin, El 12º planeta. Se dice que vinieron unos seres de otro mundo, de otra dimensión o de otro sistema solar, los famosos Anunnaki, y son genetistas, y entonces empezaron a jugar con el cuerpo y los genes del homínido que existía en ese entonces, y empezaron a hacer combinaciones. Y curiosamente en el libro de Cesárea Sitchin se habla de que tanto Enki como Enlil, que eran medios hermanos, uno era hijo de la reina suprema casada con Anu, entonces era el hijo original, legítimo, pero había nacido de segundo. Entonces, por otro lado estaba Enki. Enki era hijo de la concubina, pero había nacido primero, era primogénito. Entonces, entre ellos había una gran pelea de posición político-militar, en donde uno reclamaba que había nacido primero, pero era hijo de la concubina, y el otro, Enlil, decía que él tenía todos los derechos porque él había nacido dentro de la familia real, aunque había nacido de segundo. Pues se dice por ahí en el libro de Cesárea Sitchin, según cuentan los sumerios, que esta pelea hizo que cuando estaban conquistando el planeta Tierra y creando los esclavos con los cuales ellos iban a extraer el oro de Mesopotamia, entonces que crearon esclavos humanos,
como traición de parte de Enki hacia Enlil, cuando crea la genética del humano, le agrega un porcentaje de gen luz, para que cuando ese humano creciera, se rebelara en contra del sistema y creara una revolución en contra del líder militar, que era su medio hermano, jefe del grupo que dirigía la operación de sustracción de oro. Entonces, en forma de venganza a los humanos del planeta Tierra, en particular, este gran genetista reptiliano, hijo de Anu, del planeta Nibiru, pues agrega genes de luz. Y por eso es que los humanos del planeta Tierra son muy distintos a otros humanoides en otros sistemas, porque nosotros traemos un gen luz que, si lo cultivamos y lo incentivamos con una serie de prácticas, pues él crece, y eso hace que el ser humano desarrolle conciencia. Y al desarrollar conciencia, pues lo primero que un ser consciente quiere hacer es librarse de las ataduras de la esclavitud. Entonces, por eso es que hay tanta conciencia en el planeta Tierra, o hay muchas personas que desarrollan conciencia en el planeta Tierra, porque según la teoría de los Anunnaki, en particular en el 12º planeta de Sitchin, se dice que Enki depositó un porcentaje dentro de los genes del humano para que tarde o temprano él se rebelara en contra del sistema. Y bueno, esto en las religiones se ha interpretado como Dios, como Satán. Luego está por ahí Marduk, hijo de Enki, que se dice que es el que viene a ser el líder del planeta Tierra, ¿verdad? Que esotéricamente hablando, pues podría ser Lucifer. Y luego, por otra parte, está pues la gran pelea entre Jehová, tratando de imponerse en el Antiguo Testamento. Lo vemos siendo un Dios muy violento, y luego viene el Nuevo Testamento con Jesús, parece ser un nuevo movimiento. Se enfrenta un poco a las ideologías del Antiguo Testamento, pero básicamente todas estas historias que escuchamos, no solamente en el cristianismo, en el judaísmo, sino en las diferentes religiones, como por ejemplo en el caso de Zeus, Prometeo, etcétera, los atenienses, con los egipcios, con Ra, etcétera, todos cuentan la misma historia. Es esa pelea entre esos dos hermanos. Uno decía que usted era el malo, el otro decía que usted era el malo. Entonces, para unos, este era Satán, que lo que quiere decir era como el acusador, el malo, y este era el Dios bueno. Entonces, dependiendo de la religión, de la zona geográfica, y dependiendo de tu creencia, pues en el fondo es la pelea entre esos dos hermanos por la conquista de la autoridad y del poder en el planeta Tierra. Y pues los humanos que crecieron viendo a estos dioses, les llamaron dioses, les adoraron como dioses, les hicieron sacrificios humanos. Los seres de cuarta dimensión pues no pueden habitar la tercera dimensión, porque ellos tienen un cuerpo diferente, pero sí lo pueden hacer a través de su tecnología. Inclusive, pues tengo que decirlo, se dice que se alimentan a lo largo de las investigaciones, se alimentan de humanos, de niños, sacrificios, sangre, se alimentan de sus vibraciones, de sus emociones, etcétera, etcétera. Sea como sea, todas estas enseñanzas, al final lo que dicen es que los seres de cuarta dimensión, que son muy poderosos, muy tecnológicos, que viven muchísimos años, algunos pueden ser de 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros de alto, dependiendo de su jerarquía y de su edad, pueden vivir miles de años, les ha salido cola, porque ellos se han dedicado mucho a la maldad. Cultivan humanos porque saben que la esencia necesita pasar por aquí para poder crecer, y entonces les cobran una renta. Así que el cuerpo humano literalmente le pertenece a los dueños de la granja, que son los de la cuarta, que fueron los que sembraron a los humanoides en el planeta Tierra, pero la esencia tiene que aprender en su debido tiempo a ver esto, a notar esto y liberarse. Cuando me refiero a liberarse,
no me refiero necesariamente a causar revoluciones militares violentas, sino básicamente entender que los seres de cuarta dimensión controlan las emociones, controlan la mente, conocen muy bien al ser humano, igual como el dueño de una granja conoce a sus cerdos, a sus gallinas, a su ganado, sabe qué darles de comer, sabe cómo estimularlos, sabe cómo reproducirlos, sabe cómo matarlos, sabe cómo causarles dolor, sabe cómo también cuidarlos para que crezcan rápido. De la misma forma, los seres de cuarta dimensión que cultivan a los humanos, pues entonces cobran una renta a la esencia que necesita pasar por aquí para poder seguir evolucionando. Ahora, ¿por qué es que estos seres están tan interesados en conocer y estudiar a los humanos con esencia divina? Porque como ellos perdieron la capacidad de seguir evolucionando, ellos no pueden pasar a quinta, ni a sexta, ni a séptima. Entonces, a través de sus investigaciones, los estudian, los observan, los analizan y tratan de extraer de esa esencia, de ese cuerpo, el conocimiento para poder seguir evolucionando, porque ellos no les basta con haber conquistado todos los mundos de cuarta dimensión, ejercer su poder, sino que en realidad ellos quieren seguirlo haciendo con el resto de dimensiones. Y recordemos que para que la esencia pueda crecer fuerte, con carácter y conocimiento, pues también tiene que pasar por tiempos difíciles y aprender de ellos. Recordemos que ningún árbol cuyas ramas lleguen al cielo va a poder hacerlo sin que sus raíces no lleguen hasta el infierno. Así que para que el árbol sea fuerte, las raíces tienen que estar bien pegadas abajo para que sus ramas lleguen al cielo. Y estas raíces de abajo básicamente vienen a ser esta gran escuela que se llama la vida en el planeta Tierra, en donde cuando sales de aquí, según las enseñanzas, por ejemplo, gnósticas, dice, sales con maestría, ¿ok? Cuando te gradúas de acá. Ahora, estos seres reptilianos, y discúlpenme que voy bastante rápido, pero es que es mucha información, estos seres reptilianos también controlan las líneas de tiempo, porque ellos vienen siguiendo la esencia no solamente en tu vida, sino inclusive en tus vidas pasadas. Entonces, ellos pueden venir rastreando tu esencia y controlando la esencia para que la esencia no pase a quinta, y lo pueden venir haciendo en cadenas de tiempo, qué sé yo, 20, 30, 50 reencarnaciones atrás. Y esto lo enseña un poco también el hinduismo, ¿verdad? A través de la rueda del samsara, en donde la esencia queda atrapada y repite y repite y repite, y esto a nivel popular también lo conocemos como las cadenas, ¿verdad? Como el repetir comportamientos, como eso le pasó a mi abuelo, le pasó a mi papá y ahora me pasa a mí, o esto está en la familia, le pasó a mi abuela, le pasó a mi tía y ahora me está pasando a mí, le pasa a mis hijas, etc. Entonces, ellos también controlan las líneas de tiempo. No solamente lo hacen con sus animalitos en la granja actuales, sino que tienen tanta tecnología que ellos hacen un rastreo genético y ellos fiscalizan, observan y manejan las esencias a raíz de las generaciones pasadas, hasta que un día llegue una esencia, se desarrolle fuertemente, se convierta en un ser independiente, consciente, logre desarrollar su humano luz, logre hacer que esta esencia se desarrolle aún más para que ya no se deje controlar por ellos. Ellos controlan a través del aturdimiento mental, y una vez que esta persona se gradúa y aprende a controlar sus pensamientos, sus emociones, logra ver la diferencia para poder ser libre, a no ser esclavo, no se deja dominar por sus pasiones, sino que lleva una vida más ordenada, pues logra brincarse la cuarta e ir a quinta. Una vez estudié que decía que el cuerpo físico, ellos siguen siendo dueños de ese cuerpo físico, aunque la esencia ya haya pasado. Me gusta pensar que, siendo que este cuerpo físico tuvo la presencia de esta esencia en su momento, pues este cuerpo físico pues va a alcanzar también parte de la gloria que alcanza la esencia que logra pasar a quinta. Y luego ya en quinta las cosas no son tan materialistas, no son tan perversas, no hay tanto dolor. Aquí ya puedes manifestar tu voluntad de una forma más sencilla, y pues ahí va a seguir la esencia aprendiendo en diferentes planos, en diferentes dimensiones,
infinitamente hasta volver de nuevo. Esto sería más o menos así, hasta volver de nuevo al 1, que aquí ya pues se gradúa, y pues si quiere dar otra vuelta pues la dará. A veces estos seres ya evolucionados, ya sea seres de octava, séptima o quinta, a veces se regresan por voluntad propia a la tercera para poder ayudar a seres queridos, etcétera. También son conocidos como los Cristus, ¿no? Los Cristus que por decisión propia han decidido venir a tercera para poder traer un mensaje, etcétera. Pero lamentablemente, como el planeta Tierra está dominado por los seres de cuarta, aunque vengan mensajes de otras dimensiones al planeta Tierra, pues ellos van a cambiar ese mensaje, ¿verdad? Entonces el Christus que venga en su respectiva época probablemente va a sufrir la manipulación de la información para que ese mensaje no se pase como tenía que ser. Y por eso en este planeta hay muchísimas religiones, muchísimas creencias, cuando el mensaje en realidad era muy básico y muy sencillo desde el principio. Así que esto, en resumidas cuentas, podría venir a explicar un poquito lo que enseñan las religiones, lo que enseña la historia, lo que enseña el esoterismo, lo que enseñan la mayoría de escuelas de aprendizaje con cierta restricción en el conocimiento, de cómo es que funcionan las cosas en el planeta Tierra. Ahora, algunos seres de tercera hacen pacto con los seres de cuarta, y entonces ellos les dan poder, les dan riqueza, les dan todo lo que piden a cambio de que estos sirvan al propósito de los de cuarta y les ayuden a mantener el sistema. Así que yo personalmente, pues lo que he decidido es, número uno, no creer en ninguno de los dioses que enseña la religión, sino más bien confiar plenamente en la esencia que tengo en mi corazón, y que sea ella la que, por medio del instinto, por medio de la meditación, por medio de la conciencia, me diga lo que yo debo hacer o no debo de hacer. Porque lastimosamente en el planeta Tierra todo está muy viciado, el conocimiento, la historia está controlada, y tenemos que ser conscientes de que es porque pues estos seres son muy poderosos, literalmente son programadores. Ellos pueden hacer que los seres humanos se enfermen, la pasen mal o les vaya bien, etcétera. Pero la esencia debe de mantenerse fiel a ella misma, crecer, y pues cuando ya ese arbolito de esa esencia ya salga la semilla, pues que pueda brincarse la cuarta e ir de quinta hacia adelante. Esto es un poco complejo explicarlo de una forma rápida, pero quise hacerlo de esta forma gráfica para que pudiéramos comprenderlo mejor y se ahorren ustedes muchos años de investigación, porque aunque es confuso, pues ayuda mucho a entender por qué el mundo funciona como funciona en la actualidad. No se dejen manipular, no se dejen engañar, investiguen, hagan ustedes sus propias investigaciones. Seamos muy cuidadosos en qué ponemos nuestra fe. Hoy en día la gente habla con ángeles, la gente hace pactos, la gente hace promesas, la gente se compromete con su boca, y recordemos que ellos pues están controlando absolutamente todo, son los dueños de la granja, son dueños totalmente de todos los sistemas en el planeta Tierra, y esto lo tengo que decir así someramente porque pues no quiero tampoco entrar en detalles. Confiemos en la esencia que ya tenemos dentro de nuestro corazón, en la luz que tenemos dentro de nuestro corazón, y más bien avivémosla para que se haga más grande. Gracias.